Estoy maravillado, estoy fascinado con el transporte público aquí. ¿Te ha gustado bastante? Ni un papel en el suelo. Hay barrios en Madrid donde hay 5.000, 6.000 venezolanos. Barrio. 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 Sí, a un barrio. Y el coreano respeta. Respeta muchísimo. Obedece. Obedece. Y tiene mucha disciplina. Entonces yo creo que son 3 valores fundamentales para una sociedad. ¿Qué? ¿Que te pone fuerte? Que te pone fuerte. 그래서 한국 사람들이 이거 먹는 거야? La gente muy silenciosa en el metro. Eso me impresionó mucho. Nadie habla. Yo me niego a decir vosotros, me niego. Vos no decís vosotros. No, yo me niego. O sea, ustedes. Un placer, David, placer. 10 de la mañana aquí en Corea del Sur, señores. Todavía tengo la cara súper hinchada, pero estoy muy emocionado porque voy a conocer un venezolano que, verdad, admiro muchísimo por todo el trabajo que está haciendo. Su nombre es David Placer, señores, y está aquí en Corea del Sur y va a estar con nosotros en este video. Pero muchachos, y miren con quién me encuentro aquí. Influencer norcoreano. De Venezuela, más a todos. Bueno muchachos, aquí tenemos, güey, David Placer para todos ustedes. Hoy vamos a empezar la fino. Primero, yo pensaba que primero iba a trabajar yo. No, ahora primero va a trabajar él. y luego ya grabamos. Sí, claro que Oye, sí. sorprendido con el país. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Un país moderno, la gente respetuosa, silenciosa, muy trabajadores. Creo que tienen muchísimas cualidades Sí. Los coreanos. Y bueno, estoy aquí aprendiendo de tu cultura. Bueno, de tu media cultura. De mi media cultura, bueno, que me estoy adaptando todavía, ¿no? Sí, ¿no? Que es muy grandísima, sí. Bueno, muchachos, vamos a darle un tour a nuestro amigo aquí que vino de visita al país, a Corea, y vamos a conocer varios sitios chéveres. Yo le he dicho que me llevara a la frontera con Corea del Norte, pero no quiere. No sé si Concha, tiene miedo está o- peligroso porque se están tirando muchas bolsas de basura y si una bolsa de basura esa trae algo que un químico ahí, hay que tener mucho cuidado con eso. Está tensa la cosa. Sí. Coño, pero tremendo equipazo, chan. Tremendo equipazo. Aquí está equipado. Yo pensaba que venía con un telefonito ahí, Samsung, pequeñito. No, y trae el equipo. Su camarota. Influencer coreano de primer nivel. Estamos en el barrio Iksun-dong. Este es uno de los barrios más importantes donde todas las parejas coreanas vienen aquí a tomarse su café, a comer. Y hay restaurantes, mira, estilo francés, hay mexicanos, hay muchos restaurantes coreanos y también hay mucho café como, y también tiendas así, tiendas de ropa, de accesorios. Están los photobooths, las casitas esas donde vos te metes, tomar la foto y todo eso. También está eso. ¿Está Mira, tradicional? sí. Y también están, mira, este café también es súper famoso, es Cheesecake. Mírenos aquí. De este lado, mira, este es el estilo tradicional de las casas aquí en Corea. Siempre en el centro tienen como un porchecito, pues, algo para que entre la luz del sol y eso. Mira los chandeliers, esta parte es muy famosa. Esto después de la tarde, el mediodía se pone full. Y los fines de semana, mira ya ves. Está bonito. Está bonito, digo. Parque interno. Sí. Supongo que la vida se hacía aquí en el país. Exacto, sí. Esta callecita es como la principal porque en esta parte han grabado muchos dramas. En esta parte que de aquí. Aquí están algunos dramas que han grabado, mira. Este creo que es Goblin, ¿Conoces el algo? coreano es top aquí. Sí, este sí. Yo no veo muchos dramas coreanos, pero cuando me dicen, mire, este es bueno, velo. Sí, los veo. ¿Lo entiendes bien? Sí. Este café, mi hermano, súper famosísimo aquí. Aquí estamos en esta panadería, David. Vamos a probar estos panes que se los recomendé a David, mi hermano, son un placer. Bueno, tienen buena pinta. Son buenísimos. Son saladitos, bien sabrosos. Y yo le dije, vamos a tomar un café y el pana David me dice, no, yo no tomo café. Coño, pana, te vamos a quitar la nacionalidad venezolana. Mal venezolano. Ni café, ¿qué más algo venezolano que no comer? Plátano frito tampoco. Tajadita, ¿no te comes Y tajadita? frescolita tampoco. No, pana. David, mi hermano, mira este café que está aquí. Chonsudan se llama. Este es el café, uno de los cafés más famosos aquí en este barrio, en Iksun-dong. Y este restaurante también es súper famoso. Míralo allá cómo tiene esa decoración adentro en el interior. Mira, y estas mesas son occidentales, es decir, si fuese realmente coreano, Sí, sí. tendría que tener la mesa baja. Exacto, sí, como el café que está aquí. Aquí sí tienen las mesas súper bajitas, vamos a entrar aquí. Y mira la entrada que tiene esto. ¿Cómo se llama este café? Chonsudan. Chonsudan. Y mira las mesitas aquí cómo están. ¿Viste? Este sí es estilo súper coreano.
Una de las atracciones de este café es esta mesa, mira. Mira cómo es. Mesa jardín. Sí, tiene su fuente. Si vamos allá al final, Increíble. para que veas allá. Ahora, ¿Qué te parece? Mi pregunta es, ¿cuánto cuesta un café aquí? Más caro que Starbucks. Aquí es más caro que Starbucks. Sí. Mira esto, chamo. Entonces son cosas que venden aquí, ¿ves? Lo que me han dicho, me han comentado, porque yo vine a hacer entrevistas aquí, Sí. es que el coreano es muy celoso con su cultura y al occidental tienen ciertas reservas con la cultura Exacto, occidental. sí. Creen que la cultura coreana, incluso para casarte, no sé si te ha pasado a ti, Sí, para la casar. familia, pero no Sí, es coreano. mi novia. No, sí, yo digo que le preguntan a los muchachos Sí, sí. o a las muchachas, pero tu novio, tu novia no es coreano. Sí, exacto, sí. Y eso puede ser un problema en alguna familia. Sí, sí, hay muchas familias donde no te van a permitir, los padres no le van a permitir a su hija, a su hijo que se casen con un extranjero, por cosas culturales. Aquí en Corea, cuando la mujer se casa, sale de la familia y se mete prácticamente en la familia del esposo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer tiene que ir a la casa de los suegros, cocinarle, ayudar a limpiar, todo eso, y siempre todo lo que la suegra diga, ella tiene que hacer decir sí. Entonces vienen las coreanas, las madres coreanas, quieren que su hijo se case con una coreana porque una coreana sí le va a hacer caso, pero con una Y una extranjera occidental no. no, Con claro. occidental no, chico, yo hago mi vida y tú haz tu vida, yo no tengo nada que ver Claro. contigo, sí. Los puede mandar Exacto, sí. a ya sabes dónde. Ajá. David Placer, ese es tu apellido, Placer. Mucha gente me lo pregunta, si es apellido o es seudónimo. Sí. No, te puedo enseñar el documento, el pasaporte. O sea, sí es, wow, Placer. sí es tu apellido como tal. De verdad, sí. Wow, sí. yo nunca, pero ¿tú eres venezolano o tienes una ascendencia No, extranjera? mi padre ya falleció, pero mi padre era español, Ah, gallego, y entonces en esa provincia, en Orense, en esa provincia Sí. gallega hay, no es que mucho, porque no es un apellido común, no es Sí. que hay muchísimos, pero hay más o menos una cantidad de placer, y en otra zona en Aragón también, Ah. apellido Placer. Placer. Y pero bueno, mira, y David, ¿y en Venezuela nunca te jodían? eso es No- lo que te iba a decir. Decime, porque yo cuando dije Placer, yo digo, mira, imagínate que tu apellido es Placer y te cases con una venezolana que se apellide Dolores. Dolores de placer. Entonces, Dolores de Placer. Imagínate que te casaste con una Dolores. Dolores de En placer. Venezuela, estaría bien. en Venezuela no te hacían bromas así. No, pero desde pequeño. La Sí. broma, la broma típica, un placer, David, placer. Un placer. Eso es lo que más. Eso es lo que Esa más es la se broma, ve. sí, esa era la broma típica, pues. Pero sí, es un apellido que nadie va a olvidar. Es Bueno. mejor apellidarse Placer Sí. que apellidarse González o Fernández o García. Claro, así es. Sí. David, aquí estamos en lo tradicional coreano, mira. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama este sitio? Este es Chongnosanga. Este es famoso por restaurantes, mira. Venden así los pescados, Oye, mira. Eso se ve Sí. bien bueno. No es frito, es como al grill, mira. No, eso está bueno, chamo. Sí. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? A diferencia de que estuve ahora en Tailandia, este tipo de mercados están como sucios. Ah, sí, parece. Mucha gente. Y estos están súper limpios. Exacto, sí. Porque aquí en Corea la limpieza, aquí predomina la limpieza. El coreano Mire, es aquí muy no vas a limpio. ver muchos jóvenes, aquí son más que todos señores. Mayores. Señores mayores. ¿Y sí. esto es barato, este mercado? Sí, es bastante barato. Mira, esto se llama sopap. Sopap, sí. Esto que está aquí va a tener arroz. Cocinan el arroz aparte, individuales. Para cada persona te cocinan el arroz. Después vienes y sacas ese arroz, lo pones en una tacita y después le echas agua. Porque aquí en Corea no se desperdiciaba nada, todavía, pero los coreanos no desperdician nada, absolutamente nada. No, Entonces esto se llama sopap. Y lo que he descubierto aquí en las cocinas de los coreanos, no sé si tú tienes, todo el mundo tiene una maquinita para hacer arroz. Ah, sí. En Corea es algo fundamental. ¿Tú tienes tu maquinita? Sí, claro, sí. Sin eso no puedes vivir aquí en Corea. Incluso aquí los coreanos o cocinan el arroz y después vienen y lo ponen en tacita, lo ponen a congelar. Y después vienen y lo meten, cuando te lo quiero comer el arroz, lo pones en el microondas y te lo comes. Queda buenísimo. Yo ¿Queda la primera vez que mi tía me lo hizo, sacó el arroz, yo no sabía, pero sacó el arroz congelado. Yo, ¿qué? Sí, Un sacrilegio por un venezolano. Sí, te lo vas a comer. Y yo, ¿cómo?
vino y lo puse en el microondas. Cuando lo sacó, chamo, buenísimo, weón. Súper, súper, súper bueno. Coño, llevan siglos haciendo arroz, ellos tienen que saber cómo es. Sí, su técnica, Claro. sí. ¿Quién es David Placer? Bueno, Cuéntanos mira, un poco sobre ti. yo soy periodista, escritor, a mí mucha gente me conoce por el libro Los Brujos de Chávez, fue un libro que saqué hace ya 10 años, Imagínate. hablando de la brujería en Miraflores. Ajá. Luego me fui a España, ya llevo 20 años en España. Wow. La gente dice, bueno, tú mismo me decías antes Sí. de cámara, No "Coño, tiene- 20 años, no tienes acento. No tiene el acento como si no viniste de España, sino que viniste directamente de Venezuela. Recién aterrizado, así Sí, es. sí. Sí, bueno, porque, ¿qué pasa? Cuando tú te relacionas, yo tenía más acento cuando llegué, porque no tenía relaciones con venezolanos. venezolanos, ah. Ahora está toda mi familia, todo está en España, amigos, todo, o sea, trabajo con venezolanos, hago contenido Sí. para venezolanos, Sí. noticias, reportajes para venezolanos, entonces prácticamente toda mi vida Estás con venezolanos. sigue sí. relacionada con Venezuela, Sí. y yo me siento en Madrid, Chan, Sí. que estoy viviendo en Venezuela. Sí. O sea, aquí el otro día le preguntaba a los coreanos, oye, ¿cuántos venezolanos viven en Corea? Y me decían, bueno, creemos que más o menos 300. Digo, 300, bueno, 300 en una cuadra en Madrid. Sí. A lo mejor hay 300. Wow. Sin exagerarte, porque hay barrios en Madrid donde hay 5.000, 6.000 venezolanos. Barrio. 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 Sí, a un barrio. Wow. En un barrio. Esa cantidad de venezolanos ahí. Entonces, me siento en Venezuela y por eso tengo este acento así. Yo he trabajado o sea, en... acento venezolano. Acento venezolano. Sí. Y lo que sí he cambiado, eso sí es verdad, palabras. Ahí es donde se nota. Yo ya no digo carro, digo coche. Ya no digo apartamento. Piso. Piso. ¿Ves? Hasta tú ya... Ya lo sé, por la cantidad de españoles que vienen para acá. Exacto. Sí. Entonces, los términos del día a día, Sí. siempre, hasta entre los venezolanos, ya hablamos de piso, ya no hablamos de apartamento, ya hablamos de coche, no hablamos de carro. Gracias. Entonces, bueno, eso es nuestro día a día. Yo Sí, trabajé... o sea, no se te pierde el acento porque estás con muchos venezolanos. Claro. Pero ¿qué piensas de los venezolanos que van 2 meses a Colombia y hablan colombiano? ¿Qué piensas de ellos? Y están en España también. Mira, fíjate tú, tema polémico. Ajá. No los quiero, no los voy a defender. Solamente chistes. Pero sí, se han hecho muchos chistes con esos, pero hay gente que los ataca mucho. Ah. ¿Y qué pasa? Yo puedo entender por qué lo hacen. Yo lo puedo entender. Porque intentan parecer locales. Intentan no tener acento para que tengan más oportunidades laborales. Más porque oportunidades laborales, entendemos que si somos vistos como extranjeros, vamos a ser discriminados, vamos a tener Exacto, sí. menos oportunidades. Pero ¿sabes qué? Es una tontería, Chan, porque Sí. siempre se van a dar cuenta que no eres de ahí. Exacto, sí. Tú nunca vas a poder ocultar de dónde naciste, ¿De dónde naciste? Sí, creciste. siempre se te va a salir. Siempre va a salir venezolano, eso. sí. Entonces, yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es reivindicar nuestro acento, nuestra cultura, Sí. pero adaptándonos. Es decir, entendiendo bien la sociedad donde estamos viviendo, donde estamos trabajando, Exacto, sí. estudiando el ambiente donde estamos, es decir, integrarnos de otra forma. Pero no te integras por tener un acento. Yo me niego a decir vosotros, me niego. Ah, vos no decís vosotros. No, yo me niego. O sea, ustedes. ¿De dónde es la arepa? ¿Colombiana o venezolana? ¿Dónde va a ser? La arepa tiene un origen precolombino, prehispánico, es decir, antes de que existiese Venezuela como concepto y Colombia como concepto, a ambos lados de la frontera se comía arepa, con lo cual es un absurdo esa discusión. Es un absurdo. Lo que pasa, lo que sí es cierto, es que quien popularizó la arepa Venezuela. fuertemente fue Empresas Polar, eso es así. Empresa Polar, sí. O sea, quien ideó un sistema para que la arepa fuese industrializada y fuese fácil de hacer, porque una arepa tenía un trabajo muy fuerte, muy duro. Había que apilar el maíz, molerlo. Entonces Exacto. se dejó en los años 40, 50, ya casi no se comían arepas en Venezuela, la gente no sabe eso. Y fue Empresas Polar cuando industrializa el proceso y hace fácil la harina de maíz, cuando la arepa se convierte en un fast food. En 5 minutos o 10 minutos Rapidísimo, cualquiera sí. hace una arepa, pero antes era un trabajo fuerte y la gente dejó en Venezuela de comer arepas a principios de siglo. Fue Empresas Polar quien populariza la arepa. Por lo tanto, si hablamos de la arepa moderna, sí, es venezolana. Es venezolana. Años hace yo. David, está diciendo que te comes un cangrejo marinado aquí, mira. ¿Quieres probarlo? Sí, yo. Bueno, tú o yo. Lo pruebo yo primero. Dale, pruébalo tú. 이거 다 안 먹어요? 예.
씹어서 다 먹어요. 괜찮아요? Oye, Chan tiene un acento nativo. 감사합니다. Está buenísimo. Cangrejo picante. Está bueno. Ah, ¿qué es esto? Esto es como un pickle, como un pepinillo. Ah, pepinillo. Está bueno. ¿Está marinado? ¿Está o es 맛있어요. natural? 와, aquí está la tienda, a ver. 순휘네, 순휘네. Espera. 군딸이요? 이거 둘째다. 아, 순휘네. aquí está, ven. 근데 한국말 너무 잘하신다. 한국에서 진령 살고 있어요. 아, 그러세요? 네. 나도 몰랐지. 다음에 다시 올게요. ¿Qué es eso? 와. Cangrejo. El interior del cangrejo. Cangrejo, sí, el cangrejo. Eso lo comen así, marinado, sin cocinar. Se lo comen todo así. Crudo. Sí. 와. 감사합니다. 감사합니다. Mira, te dio esto. ¿Esto qué es? ¿Qué bebida es? Chan? Yogur, es un yogur. Aquí estamos ya en el mercado Kwanjang, el mercado más famoso para todos los extranjeros. Seguimos con David Placer. Y David, mira, ¿qué fue cuando tú llegaste aquí a Corea del Sur? En las calles, algo que te impresionó del país. La gente muy silenciosa en el metro. Eso me impresionó mucho. Nadie habla. Incluso fui con algunos venezolanos que Sí, estaba sí. entrevistando y entonces la gente se voltea, se gira y con la mirada te hace saber que, oye, no nos gusta que hables. Exacto, sí, mira, haz un poco de silencio. Haz un poco Sí, de silencio. Sí, sí, sí. Ahí me doy cuenta que son como muy respetuosos Son muy respetuosos, sí. con el silencio ajeno. Exacto, Eso sí. es muy importante para ellos. Una ciudad muy limpia, muy limpia, y el país muy tecnológico, pantallas por todos lados. Pantallas por todos lados. Te sientes un poco en el futuro. Sí, sí. Morcillas coreanas, grandísimas, sí. Este local es muy famoso porque venden todo así y lo tienen así todo de bastante. Mira. Como decimos de cerrito, mira, este es el tteokbokki. A mí me gusta eso. El japchae, ¿lo ha probado? Chapché, he probado Chapché. chapché, me gusta chapché y la Tteokbokki, mira, tteokbokki, esto se llama oden. tteokbokki. ¿Qué es eso? Tteokbokki, es Calamares. pasta de arroz. Ah, pasta. Es una pasta de arroz picante, bastante picante. Hay que tener cuidado con ese porque este sí es picante, picantoso. ¿Qué te ha parecido el mercado? No, me parece fantástico, aunque tú dices que se ha convertido en un mercado más para turistas. Sí, más para turistas. Ahí están, sí, Gordo, fotos, sí. Netflix. Franzen, sí. Hay puestos que tienen las fotos de ellos con Sí, Netflix y tal. Y de todas las personas que han venido, los famosos que han venido. Pues. Porque han venido, este local es súper famoso. Y este mercado es famoso por eso que estamos viendo aquí, ¿ves? Que se llama Bindetok, eso que está aquí. Son tortillas. Sí, son tortillas. Uno como decir la cachapa coreana. Es un maíz muy chiquitico, con eso lo muelen tradicionalmente y hacen esto. Ah, ok. Yo ese creo que no lo he probado. Yo he probado. Ahí está El maíz. el maíz, ¿ves? Yo he probado unas tortillas que tienen una masa, pero Ajá. creo que no es de maíz. No es de maíz, otra cosa. Sí. Unas tortillas, chon, tiene verdura. Es verdura. Ajá, ese es con harina de trigo. Ese es harina de trigo, se Exacto, llama chon, sí. esa está es muy buenísimo, es buenísimo. Esa está muy buena. Y esta vez, shikke, se llama shikke. Esto es, Y eso es lo más parecido a nuestra chicha. exacto, sí, de arroz. De ahí se le puede ver el arroz. Es una bebida de arroz dulce. A mí me gusta mucho. ¿Sí ¿Ya la probaste ya? Sí. Y esto, viste, súper famosísimo, los pescaditos. Está relleno con una crema y el otro es con caraota. David, y una de las cosas que aquí venden bastante, que es este famoso mercado, es por los pulpos, que te lo sirven vivo, te lo pican y te lo ponen en un plato así como este, ¿ves? Así, se sigue moviendo. Y la carne cruda. Yo ¿Más pro- 있어요? digo, ¿más 있어요? 당연히 맛있지. 이거 먹으면 힘이. 이거 먹으면 이랬던 게 이거. ¿Qué? ¿Que te pone fuerte? Que te pone fuerte. Ah, 그래서 한국 사람들 이거 먹는 거야? 그럼요. ¿Ya probaste esto? ¿Lo probaste? Me dijiste que lo Sí. probaste en Busan. Lo ¿Qué te probé. pareció? Lo probé en Busan y es un poco impresionante porque nunca me había comido un plato que se moviese en tu boca. Es un poco impresionante. También se te escapa de los palillos, o sea, tiene Se te dificultad. escapan los palillos, sí. O sea, agarras y él se escapa. 여기 스페인에서 En 살고 Alemania. 있어요. 야, 스페인에 갔다 왔어. 스페인 사람이야. 스페인 사람이야. 나 스페인에 갔어. ¿Madrid o Barcelona? 마드리야. Madrid. 마드리야. 마드리야도. 1400. David, ¿qué te parece el transporte público aquí en Corea? Estoy maravillado, estoy fascinado con el transporte público aquí. ¿Te ha gustado bastante? Ni un papel en el suelo. La gente para entrar a los vagones, eso es una de las cosas que más me impresiona, hace una fila lateral.
Sí. Todos dejan salir primero y luego van entrando poco a poco en fila, no se colean. Sí. Oye, a mí lo que me impresiona de este país es el respeto que hay al otro, respeto, ¿verdad? el orden. Por eso este país ha sido tan grande, por eso ha pasado de ser Exacto. un país sumido en la miseria a ser potencia mundial. Sí. ¿Por qué? Porque el respeto y el orden son sumamente importantes para un país. Sí, sí, sí. Y el coreano respeta, Respeta muchísimo. obedece Obedece. y tiene mucha disciplina. Entonces yo creo que son 3 valores fundamentales para una sociedad. Y vos que siempre estás con venezolanos, haciéndole entrevista a venezolanos, ¿qué te gustaría vos que algo cultural de Corea que el venezolano agarrara un poco? Yo creo que es muy necesario que los venezolanos, no que vivan aquí porque son poquitos, que los venezolanos que visiten Corea o aprendan algo de la cultura coreana, lo hagan en relación a 3 valores fundamentales que tiene esta sociedad: orden, disciplina y respeto por los demás. Esas 3 cosas se ven incluso en la vida cotidiana aquí, en el transporte público, en el metro. La gente hace fila aquí, en Sí, orden, de en estos que llegada, están aquí, ¿ves? en los laterales, Sí. para que el primero que llegue sea el primero que se monte. La gente es silenciosa dentro del vagón porque son respetuosos con el silencio de los demás, con el espacio de los demás y la disciplina. Es decir, aquí veo que los coreanos son ordenados, disciplinados, trabajadores, son valores fundamentales. Ojalá algún día tú Sí. y todos los venezolanos que han estado aquí regresen a Venezuela Sí. a inculcar y a difundir esos valores tan necesarios en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Exactamente, sí. David, ahora estamos en el mercado tradicional de Cheonggyeongni. Este mercado se llama Gyeongdong-sichang. Gyeongdong-sichang. Es muy famoso por vender muy barato aquí y venden mucha verdura. Hay diferentes partes, por lo menos. Este es solamente verduras y frutas. Después de aquel lado de la autopista, de la calle, está donde venden comida de pescado, todo lo que es cosa de mar. Mira, este es el melón coreano. ¿No lo has visto? Muy pequeño, no, primera vez. Chiquitico, sí. Es así, amarillo, por dentro es blanco. Es bien sabroso. Los mangos, Los mangos con un 3 color. mangos, 12.000. 12.000 wones, que son como $10, $9. Y en Venezuela caían de la mata. Casi. Viste que aquí son caros. Y estos están baratos, porque ya están viejos. Pero en el mercado valen 15, $20. En un mercado como tal. Y este mercado, David, este mercado es solamente coreano. Aquí los únicos extranjeros vamos a ser nosotros. Y quizás el único extranjero que vean ellos en el día. Porque este mercado, cero extranjeros. ¿Sí recomiendas a los extranjeros que visiten el país, a los viajeros? Sí, por supuesto. Es un país con muchos contrastes. A mí, en particular, que conozco prácticamente toda Europa, ya te termina pareciendo todo muy parecido, muy igual. Su casco histórico, su cultura, la gastronomía, muy parecido. Ahora, vienes a Asia y es un mundo completamente distinto. Es un mundo completamente distinto. Todo lo que ves te llama la atención. La comida, la actitud de la gente, cosas que nunca has visto. Ginseng. El Mira, famoso ginseng. Los más Esto famosos cura en todo. Corea. Sí, esto cura todo, ginseng. Y este mercado, como pueden ver, este mercado es solamente ginseng. David, este es un Starbucks. Imagínate, claro, es que Aquí en este mercado, ¿ah? Starbucks nos íbamos a encontrar en el país de las pantallas. El país que fabrica todas las pantallas. Sí, mira Con un esto. Starbucks como este. ¡Wow! ¡Qué bella pantalla! Bueno, pero Mira esto- para los lados, ¿qué te parece este Starbucks? Un cine, ¿esto es un Starbucks o es un teatro? anteriormente era un cine aquí en Corea de hace muchos años y ahora lo convirtieron en esto que es ahora un Starbucks. No, es una maravilla. Enorme, ¿ah? Lo único que me pregunto, ¿el café tiene el mismo precio o hay un recargo? El mismo precio de un Starbucks normal, sí. El sitio es espectacular. Sí, está bello, ¿no? Está hermoso. David, este es el mercado medicinal coreano, ¿ves? Y mira que aquí el sabor el olor es totalmente diferente. Ya Huele a medicina, ¿viste? Huele a hierba. Huele a hierba. Sí, señor. Venden bastantes cosas medicinales. Pero no hierba, no Todo se esto van a son imaginar otro tipo de hierba. No, No, huele a hierba medicinal. hierba medicinal. Bueno, que la otra también es utilizada. Exacto, sí. Hasta tusa venden aquí, mira, la tusa del maíz. Esta es la puerta, David, la puerta de aquí del mercado tradicional. Pero el mercado, ¿dónde es? ¿Para allá? Todo esto Todo esto es el mercado, sí, medicinal. Ah, ok, bueno, es una Y calle. se encuentra esta cosa así, ¿ves? Puro palo. O sea, supuestamente se Pura hierve. espina. Sí, se hierve. Ellos hacen sus cosas ahí. Pero eso es nuestro pana David Placer,
Ha sido un placer haberte conocido. El placer es Ese mío. un chiste, ese es un chiste. Y el chiste es nuevo, nunca me lo habían hecho. ¿Sí? Estoy haciendo un reportaje solo, vine a hacer varios reportajes. Pero Solo uno viniste. es, Eso fue lo que viniste a Corea. sí, vine a hacer varios reportajes, pero uno es venezolanos viviendo en Corea. Oh. Y por eso hicimos el intercambio hoy. Sí, Hicimos sí, intercambio sí. entrevista. Muchachos, va a estar buenísimo porque hablé de todo, de las cosas buenas y las cosas malas de este país. La van a encontrar. ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, en YouTube, David Placer. David Placer. En Instagram, David Placer. Muy fácil. Todo, David Facilísimo, facilísimo, muchachos. Vayan a verlo porque yo sé que va a estar buenísimo. Por lo menos en mi parte va a estar buenísimo. Placer. Por lo menos tu parte. El resto no sabemos. Sí. Estamos en el restaurante David Placer, de verdad que te lo recomiendo. Está salido en todos los canales de televisión aquí en Corea, mira. Es súper, súper famoso. David, aquí tenemos Dweji Galbi, que es cerdo. Es un cerdo que es cocinado a la brasa. ¿Y si sabes cómo se come esto? Sí, sí. A ver, pásame aquí un... Vamos a abrir la mesa coreana. La mesa coreana... ¿Qué te parece este método? No, me encanta. Muy práctico, Práctico. ¿eh? Ajá. La mesa coreana. Gracias. Sí, Y- los palillos. Los palillos y las cuchara. cucharas para la salsa. Sí. Ajá. Servilleta. Y las servilletas. Sí, gracias. Ok. Puesta la mesa coreana, fíjense qué fácil. Entonces, la técnica. Agarramos un pedazo de carne, la ponemos en la El lechuga. famoso barbecue. Exacto. Y luego le vamos poniendo el resto de Exacto, sí. ingredientes. Ajá. Se le Entonces, puede poner arroz también. ¿Comes sésamo. ají? No, ese Te lo regaño. dejamos para el próximo video. Porque no quiero sorpresas esta tarde. No, cosa peligrosa, ¿no? Coño, aquí el arroz, si hay algo difícil de agarrar con palillos para mí es el arroz. Pero bueno, este está un poco Está mejor. unificado, Manejable, sí. manejable. Entonces me parece que está bien. No sé si ponerle un Mira, este es poco un de... estilo de cebollín, pero viste que es chiquitico, mira. A ver, el cebollín, un pelín ahí. Le ponemos un poquito de sal, bueno, un ajo, vamos a ponerle un ajo. Ajá, un solo ajito. Bueno, ajá, aquí me perdí. Aquí me perdí, perdonen la novatada, pero bueno. ¿Se te hace difícil con los palillos? Un poquito, o sea, manejo, pero el arroz es difícil y estas cosas tan pequeñas, chiquiticas, ¿no? Sí, ahí está la dificultad. Y le ponemos un poquito, porque yo no sé si es muy picante o no. Exacto, sí. Siempre aquí probando. Y ahora envuelves esto como una hallaca, Ajá. sin pabilo. Con ella que se empabila. Sin pabilo. Entonces, Y para adentro. cuando lo tienes todo junto, para adentro, ya está. Todo de uno solo. Ahí está, pues. Más coreano que el kimchi. Mira, David, yo como tengo 7 años aquí, sí le puedo dar un poquito más rápido que vos. Agarramos salsita, salsa picante, yo le pongo ají porque me encanta el ají, ajo, le pongo brote de soya, le pongo una raicita de esta que esto es un cebollín y le pongo un poquito de arroz. La técnica no es ponerle mucho arroz porque después te va a llenar, si es muy grande. Después, uno solo. Bueno, ya ven la diferencia. Nivel principiante, yo nivel pro, chan. Bueno, David, mi hermano, ni para los perros le dejamos. ¿Eh? ¿Cómo estuvo eso, mi hermano? Estaba bien bueno. Estaba excelente. Les recomiendo este plato. ¿Cómo es que se llama? Kalbi, Teji Kalbi. Talbi. Teji Kalbi. Soy Chigalbi. Bueno, o algo así. Teji Kalbi, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo es? Teji Dueji Kalbi. Calvi. Teji Kalbi. Duechi Calvi. Teji Kalbi, ¿sí te gustó? Excelente. Excelente. Es un muy buen plato. Además le tienen que poner picante a su gusto. Oye, es fantástico. Bueno, David, mi hermano, de verdad, Gracias, que Chan. me encantó tu video. Mucho éxito. Que triunfes mucho aquí. Gracias, gracias. Que la Igualmente. gente vea, que la gente venga a hacer los tours porque te va a llevar a sitios de Corea increíbles. Bueno, de Seúl, Y increíble. cosas que no se ven en todas partes, ¿no? Que no se ve en todas partes y lo que no se puede grabar. Y todo lo que él sabe que no se puede grabar, que no se puede contar. Vengan y contrátenlo. Muchas gracias, muchachos, por ver este video y nos vemos en el próximo video. Así que vayan y sigan al pana aquí, David Placer. Aquí le estoy dejando el ID de su Instagram y todas sus redes para que lo sigan y vean lo excelente trabajo que está haciendo. Buenísimo, buenísimo para todos los latinos. Añón, qué sé yo. Año que se yo.